desde chica, inconscientemente, sin pensar en nada, muy pequeña, pero ya sabía dibujar monitos porque dibujaba monitos. Los ponía en fila. Sé que ya iba a la escuela, pues ya tenía 7 años o más. Iba a la escuela y entonces ponía en fila los monitos en la casa y jugaba sola porque yo tenía 4 hermanitas que eran menores que yo, pero la verdad es que las otras eran más juguetonas que yo. Entonces yo prefería, entonces mientras las demás saltaban y jugaban afuera, en la calle, yo jugaba en el living con los monitos y en fin, y les daba también los lugares, los premios, en fin, les llamaba la atención. Bueno, eso llamó la atención de mis padres y decidieron que yo podía ser profesora. ¿Decidieron sus padres? Sí, ellos lo decidieron. ¿Y usted qué edad partió trabajando? Yo de los 24 años. Y ahí se hizo independiente, mujer independiente. Empecé ahí mis pasos de independiente. Yo no pensé jamás en trabajar, porque no estaba nunca en mi casa, en mi familia, casi una mujer había trabajado. ¿En serio? Sí, a mí se me dio la oportunidad, lo pensé, lo analicé, pero me costó dejar abandonados a mis hijos mayores, y eso que la oficina está a un paso a la casa, todo, es que en ese tiempo no existía la sala cuna, los jardines infantiles tampoco, entonces fue un cambio muy grande. Después ya me fui independizando ¿Pero por qué? ¿Y fue por necesidad? No, porque se dio la oportunidad, me llamó la atención y la verdad que me incentivaron que estudie eso. Tuve un año con 9 ramos, de contabilidad, telegráfica, postal. Y eso lo que conversamos una vez, Morse, postal telegráfica, sí. Cuando uno es chico, a uno lo llevan nomás a donde tiene que estudiar, porque todavía no había muchas opciones. Entonces yo terminé de estudiar ahí, egresé del comercial, se egresaba de 5º año. 5º año que vendría siendo no sé cuánto. No sé, pues era como la especialidad, ya se dividía. Sí. Yo tenía especialidad secretariado. Y mi suerte era trabajar en una oficina siempre. Ahí llevar el libro de contabilidad y cosas. Me encontraba tremenda mi vida yo que soy buena para hablar y la cuestión decía, ¿cómo voy a ir ahí? Voy a trabajar ahí. Bueno, yo encuentro que ahora tienen más opciones que antes, porque antes los papás casi no las mandaban al liceo y en 3er año ya decían que es suficiente. Por supuesto que mi papá no era de eso. Tanto que cuando ya mi 4ª hermanita, porque fuimos 4 mujeres la del primer matrimonio, entonces cuando mi 4ª hermanita ingresó a la escuela normal, recuerdo que en una oportunidad llegó el practicante que le decían a poner una inyección a mi mamá y entonces le dijo, ahora ya quedamos solos, le dice, porque las 4 están fuera. Entonces le dice, el practicante dijo, ¿y para qué te estudian tanto cuando después todas las mujeres van a parar a la cocina? Mi papá le dijo, las mías no. Yo escuché eso, porque mi papá nunca más comentó eso con nadie. Pero a mí no se me olvidó eso que dijo, todas van a parar a la cocina, las mías no, le dijo, porque para eso tienen hijas los otros. Y entré a la galería. Y buscando el número del local, el último era. Toqué un timbre y sale una persona, yo le digo, vengo por el aviso, que me dice, tiene que traer su currículum, lo trae, me dijo, tal día y tráigalo cuando usted después la vamos a después. Así que hice mi currículum, corté una foto, una foto de un grupo, me saqué la cara y la puse, pasé a dejar mi currículum la misma tarde. Era un estudio fotográfico. Tenía que hacer muy poca contabilidad, llevar el libro diario, nada así, pero muy. Entonces lo más que tenía que hacer era atender público. Atender el público, la gente que llegaba, atenderla, decirles qué es lo que quería, mostrarle los tamaños de las fotos, qué querían hacerse, cosas así. Y después
ya mi jefe ya empezó que yo era vivaracha, así que salía a hacer un trámite él y me dejaba a mí. Entonces yo entusiasmada y me empecé a meter en las cámaras. Y aprendí, claro. Y aprendí, ya sabía todas las cuestiones, hacer los pedidos, de tiempo se usaba la película, blanco y negro, el número de película, todo lo que había que usar, toda la densidad de las películas, cuestión. Entonces aprendí muy, muy bien. Y claro, y después seguí yo, yo era la que hacía los retratos, la que hacía esto, lo otro, la cuestión. Y ahí es lo que después me sirvió para ganarme la vida, muy agradablemente, muy agradablemente. ¿De ahí usted empezó con eso? De ahí empecé claro, después trabajé en el diario Yanquihue, ya tenía que ir a partes llamadas, a tomar fotos a los incendios, a cualquier hora de la noche, claro, para llevar al diario. Tenía que tomar fotos en los desfiles. Sí, yo fui operadora telefónica. ¿Y cómo llegó a esa profesión? Llegué postulando ¿Ya? porque en realidad en esos años necesitaba trabajar para seguir estudiando. Éramos funcionarias de la telefónica, empleadas de telefónica, digamos. Después de eso llegó un colapso del teléfono, que llegaron los celulares. Entonces la empresa como se comenzó a desesperar por la competencia, pues en esos años solamente era la Telefónica del Sur. Entonces nosotros nos empezaron a indemnizar. Y de ahí, bueno, yo tuve la suerte, me dejaron de concesionaria en el centro llamado Calbuco. De ahí viajaba, como le contaba hace días, todos los días, de lunes a sábado. El feminismo yo creo que tiene que partir más que por la mujer que por el hombre. A mi madre le costaba entender lo que decía, conversábamos delante, que tu marido no te puede mantener. Esa es una frase muy usual. Sí. Entonces, esa parte costó afuera, que me costó, y yo me enredé, era muy joven, me casé muy joven. Me enredaba entre las cosas de la casa, estudiar primero y después trabajar me costó. Pero así, después se fue ya suavizando la cosa, pero el primer tiempo, los primeros años fue bastante difícil. Yo trabajaba en mi casa y trabajaba en mi trabajo. Por ejemplo, cuando yo tuve mis hijos, yo nunca me olvidar, bueno, era todavía en esos años funcionaria de la Telefónica. Yo me quedaba después de mi trabajo, habían turnos que salía uno a las 10 de la noche. Entonces, cuando yo salía a las 10 de la noche, yo tenía que ir a ayudar a atender a mis bebés. Entonces, ahora era el lavado de los pañales, controlar que la guagua esté bien atendida, las mamaderas, todo preparado para el día siguiente. Porque yo tenía una nana en esos años que mientras trabajaba ella me lo cuidaba. Pero yo llegaba después de mi trabajo a responsabilizarme de mis hijos porque como me sentía muy responsable en que ellos crezcan sanitos y estén bien cuidados, yo vigilaba todo el contorno, digamos. Y a los días hasta cuando ellos se fueron. Porque después cuando yo trabajaba en Calbuco, yo me levantaba temprano para compartir el desayuno con ellos porque me encantaba compartir por lo menos en la mañana temprano el desayuno. Pero usted era la fotógrafa del diario. Claro, después. Y eso igual es algo que no era de mujeres. Claro, ¿no? no era de mujeres. ¿Fue la primera mujer en el diario? La primera mujer, no había nadie, ninguna mujer haciendo fotos aquí, creo que en todo el sur, nadie tomaba fotos. Nadie, era la única mujer. Siente que fue como que una representante, podría decirse hoy día. No lo tomé nunca así, no me di cuenta de lo importante que fue. ¿Se siente que fueron transgresoras efectivamente en esos momentos? ¿O hoy día mirando para atrás? Hoy día, si uno mira hacia allá, Mirando pues para atrás, se ve, sí, mirando pero para atrás, en ese sí. momento no. Pero sí fue transgresión, sí, de todas maneras. Sí. Ahora lo mismo, en ese momento no, porque uno cabeza agacha a ver cómo solucionar las cosas sin ningún análisis. Que sí, claro que sí. Y después yo me quedé trabajando ahí en el asunto de las fotos, me quedé en el estudio trabajando y prácticamente fue el único trabajo que tuve. Después ya cuando con los cambios de gobierno y todo eso vino cosas que ya se fue. Ahí es que tuve que trabajar en la FP, cuando empezó el asunto de la FP. Siempre he tenido suerte de conseguir, y ahí estuve bien,
Me gané harta plata en el AFP. Sí, sí. Y yo no, yo trabajé en el PEM. Porque yo postulaba trabajos, no, porque era, decir exonerada era peor que decir tengo ley. Pero así logré entrar después a trabajar. En ese tiempo no había internet, así que uno podía ver alguna forma de hacerlo. Bueno, después ya opté por no decir. Pero así uno entra, ese también fue un cambio, y la mujer estuvo, en el siglo XX en ese periodo estuvo muy involucrada la mujer, muy, muy involucrada. Yo me crié como bueno en el contexto del campo, ¿ya? Vine a Puerto Montt a estudiar y ahí me integré a la vida laboral, ¿ya? Y eso te podría decir, bueno, y aquí he conocido mujeres porque en mi ámbito, mi mamá era una dueña de casa, una mujer que trabajaba mucho el campo, y una mujer, digamos, también que la casa era como una obligación, a ella le gustó siempre la parte exterior, pero en cuanto a campo, trabajar con animales, el trabajo fuera, y en eso ella se destacó mucho, ¿ya? Pero acá empecé a ver la mujer que participa, digamos, en la sociedad, de a poco, como te digo, pero que se hace presente o trata de estar presente en los ámbitos sociales, ya sea, por ejemplo, en tema de la cultura, del arte. Aquí he conocido este otro mundo. A mí me tocó vivir una etapa que fue difícil, porque fue la época de la dictadura aquí en Puerto Montt, y eso hay que decirlo, porque en todas partes pasó. Entonces yo prácticamente crecí bajo ese régimen, me casé. ¿Eras adolescente en esa época? ¿Eras niña? Era muy niña. Ya, tenía, ¿lo recuerdas muy bien? Sí, de todas maneras. Y ahí también vi cómo las mujeres luchaban también, po. Ahí también se vio cómo la mujer también salía adelante. ¿Qué viste en particular? Como salía adelante el hecho de que las mujeres generalmente se quedaban muchas veces solas, con hijos, y no se podían quedar en las casas. Entonces generalmente tenían que salir de alguna manera a trabajar. Y yo creo que ahí como que la mujer se empezó ya a liberar. Yo pienso, a mi forma porque yo lo veía con mucho dolor, porque no era una circunstancia alegre como para salir, digamos, pero era una circunstancia en que tenían que darle comer a los hijos. Y con una pena terrible, sin saber nada. Entonces la mujer sufrió. Y yo creo que eso marcó mucho. Y a mí me marcó por el hecho de que yo eso lo viví, digamos, lo vi. Y te podría decir que hoy día quizá hay mucha más facilidad en las mujeres a lo que teníamos antes. Es decir, ahora tú puedes salir a protestar, a marchar, el feminismo y todas las cosas, pero nosotros ni siquiera las fiestas, porque había un toque de queda. Entonces, claro, la mujer en sí, somos de otra época. Las épocas de los 45 capaz que también hayan vivido otra etapa también difícil. Pero yo cuento la mía. A mí me tocó esa época, pero también era de mucho miedo. La mujer siempre vivió muy atemorizada, porque era la que más perdía, en el fondo. Yo tenía una realidad distinta en Chiloé, entonces aquí conocí otras cosas. Y dentro de las cosas que conocí fue esta realidad política que yo desconocía absolutamente. ¿Y cómo se vivía en Chile? O sea, mucho más como isla, todo más pausado, más bajo perfil, no habían protestas en la calle, sí se sabía que habían algunos casos por ahí, pero era todo como más reprimido, más interno. ¿Sentías la necesidad de una lucha, Sí, de una igualdad? Sí, una lucha de igualdad. Porque el pantalón, y no olvidamos algo muy importante de la mujer, la minifalda. Sí, La mini, y bien, mini, porque la mini marcó, la mini sí que marcó. Sí, yo usé usé la mini y la maxifalda. Sí, no, sí, Mi papá se reía cuando yo planchaba mi falda, y esa cosita, una cuestita así, ¿no? porque era mini. Sí. Antes. Sí. Y ahí no había frío. No había frío y tampoco había como No, sí, también, Sí. no fue tan fácil. Sí. No, sí es, y eso ya y yo por lo menos lo sentí como algo transgresor. Cuando uno usó pantalón, pues era cómodo, ya no había mayor análisis. Pero la mini fue transgresora, se sintió, uno como mujer la sintió.
libertad. Sí. Libertad porque siempre el cuerpo fue tabú. Bueno, todavía sigue siendo, pero en aquel entonces era más tabú todavía. Entonces uno mostraba las piernas y un poco más pero no por lucir ni por coquetear, sino porque es mi cuerpo. Claro, es un derecho. Sí. Así como nosotros no estamos acostumbrados a mostrar las piernas, el hombre tampoco. Por eso que las mire y se las imagine y todo, pero yo creo que incluso hasta que está medio escondido claro, sí. Pero había acoso, sí, había. Sí, había acoso, sí. Y bien fuerte. Y fuerte, y El agarrón. el agarrón. Sí. Me acuerdo que estaban las micro, uno iba Sí, y se la pegaba, los gallos, aquí bien pegadita uno. Sí, así, no, y uno, y al menos, no sé, pues yo uno como era chica, porque no tenía la personalidad para decirle hoy día yo le mando un charchazo, pero ese tiempo uno no se quedaba como aquí, se iba corriendo más allá, ¿no? Sí. Y en esa misma época ustedes hablaron de un tema que no habíamos tocado antes, que tenía que ver con el cuidado de la mujer, el anticonceptivo mencionaron ustedes. O sea, ¿y cómo se hacía? Porque yo insisto, ustedes son transgresoras en términos de trabajo y todo eso, pero en esa época todavía seguían siendo temas más o menos tabú. Claro, tabú y otra cosa que ahí la pobre mujer, las mamás. Una sola marca cuando yo empecé. Anoblar. Algo por ahí. Yo decía que no, si te hacían mal, porque tú sacas y se puede buscar, si te hacían mal. Sí. ¿Y esa cómo la conseguían? Pero ¿no farmacia? Se compraba la farmacia, No, a mí, ¿cómo se llama? El ginecólogo te la recetaba, te la recetaba. Mira, y nuestras pobres mamás, nuestras abuelas, tenían que tener todos los hijos, como decían ellos, los hijos que Dios me da nomás. Pero yo sé que habían también tratamientos que ni lo contaban. Sí, eso. Los caseros, claro. Entonces uno ya después ya pudo también en eso, también, si uno no quería tener hijos, bueno, tomaba la píldora y... Siempre yo no fallé. Claro, estaba la cuestión religiosa, que uno no podía, porque era pecado. Claro. Entonces tenía que esperar uno casarse, tener su familia, como debe ser. Entonces si uno salía, entonces siempre estaba así como ese cargo de conciencia de uno, si uno, ya, entonces uno, yo creo que por eso también Dios la culposa. La culposa, por eso como Dios la protegió, porque si no uno hubiera sido tiro al aire. Pero así uno siempre pensando, no, esto no lo hago porque por esto, ya. Entonces fue mucho, y después ya vino la píldora, entonces fue más fácil. Claro. No, esa fue la píldora, la minifalda, y hay una serie de cosas que muy, muy marcadas, que seguramente a veces uno no se acuerda, porque la igualdad en los derechos sociales, totalmente de acuerdo. Sí, pero también. De todas maneras, la mujer sigue siendo la mujer y el hombre el hombre. Sí. Mira, para mí lo importante son los derechos sociales. En los roles, por eso digo, más que nada son las conquistas sociales que se igualen. ¿Me entiende? Porque por último, no perder la feminidad, no perder la masculinidad, eso no significa que sea súper macho ni la mijita linda. Pues. Y yo pienso que a veces con las marchas se pierde un poco el objetivo. Como que se pierde bastante el objetivo. Puede que sea una idea retrógrada, pero pienso que muchas cosas se pierden porque entre marchar, gritar y batalear se va perdiendo el objetivo. Por último, lo que siempre se ha dicho con respecto a la mujer, déjenla que grite nomás. Entonces va por ahí, entonces a eso es lo que te trato de plantear, que a veces uno no sabe explicar. Yo no estoy de acuerdo con eso que tan piluchas, tan así, y mostrarse tan así. Si igual sabemos lo que va abajo, lo que está aquí, que sabemos si van un poquito tapaditas, entonces bien. Y mostrar todo eso, en eso no estoy de acuerdo. ¿Y cuáles creen que son las luchas hoy día que todavía tendrían que darse? Porque, insisto, en los tiempos de ustedes, en la época que a ustedes les tocó vivir, se consiguieron grandes cosas para la mujer. Sí. Hoy día, ¿qué es lo que queda por conseguir, creen ustedes? Aparte, el feminismo le falta mucho entre nosotras mismas, las mujeres. Sí. Esa parte, porque yo ando por muchos grupos y soy andante, entonces se ve que la mujer está muy sometida, pero es un sometimiento casi absurdo sin ningún análisis.
¿Sometida a quién? Como que... Sometida a la casa, porque una cosa es ser dueña de casa sí. y otra cosa es estar sometida a la casa, que son... Entonces, esa diferencia yo creo que a la mujer hay que enseñársela. Y piensa en la violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, y ese trabajo hay que hacerlo con las mujeres más que con los hombres. Porque, aunque no lo creas, yo el año pasado, siglo XXI, estuve haciendo talleres de tejidos en una casa de acogida. Y habían varias, incluso había chicas que no son chilenas, que no entendían por qué no le permitían que su pareja se total mi hombre que me pegó nomás. Entonces esa parte creo que es lo que falta más que enseñarle al hombre. Obvio, también con el hombre hay que hacer harto trabajo, pero va el trabajo por el lado de la mujer, pienso que va más. Sí, la autoestima y empezar a analizar un poquito las cosas. Y por ejemplo las chicas hoy día, las jóvenes, ¿qué le dirían entonces? Yo le diría simplemente mírense al espejo. Con eso, que vean lo lindas que son y que somos a toda edad, entonces que valemos y que hay que darse cuenta y disfrutar lo que uno vale, pues. Simple. Nuestro país era muy pobre, muy pobre, falta de muchos medios, no sé, pues no había alcantarillado, no había agua potable, entonces eso lo sufrieron nuestras pobres madres. Cosas así. Hay lugares que todavía... Sí, entonces ahora es una maravilla. Por ejemplo, yo en mi casa vivo sola, pero con todas mis comodidades de abrigadita, con todo el refrigerador, veo lo que me voy a cocinar, y si quiero salir salgo, y si no, no salgo, y todo tan distinto. Entonces una vida muy cómoda la mía, muy linda, muy linda. Agradezco a Dios por eso. Y ni siquiera porque uno le moleste los hombres, no. Sí, el espacio ya... Sí. Y uno ¿Y usted por qué dice que es la época más bonita? Porque soy la más feliz, porque hago lo que quiero, leo lo que yo quiero, busco en mi cuestión de libro, voy a leer y releo otra vez, me acuerdo de algo y empiezo a leer de nuevo, de repente como va ocurriendo algo, de repente leo recuerdos del pasado, porque están en febrero, por ejemplo, de la Fundación de Puerto Montt, empiezo a buscar, y ahí busco mi biblioteca y leo lo que yo quiero. Entonces yo pienso que si no estuviera sola, o después algún programa, que son muy malos la televisión, pero veo algún programa, ponte tú un canal alemán que veo que es muy bueno, y si estuviera con, no sé, a lo mejor, claro, por la cuestión, y así. Entonces, el portazo que la música que no se acostumbra sola. Sí. Encuentro que la época más feliz de mi vida ha sido hasta que vivo sola. Provengo de una familia muy tradicional, católica, muy encuadrada en lo que era el rol de una mujer, y yo siempre de chiquitita fui muy rebelde también a todos estos parámetros establecidos. En mi propia familia, cuando me separé, es casi como, ¿por qué habrá sido? ¿Qué habrás hecho? Casi como que era mi culpa. Yo, como te digo, como siempre he sido rebelde, si fue mi culpa o no, no tengo problema. Yo lo hice porque sentía que era lo que tenía que hacer. De repente son tan sutiles los que no alcanzas a analizar, o porque estuvieron toda la vida culturalmente normalizados, que no alcanzas a hacer el clic de cuestionarlo. ¿Ya? El mismo hecho que, por ejemplo, vayas caminando en la calle y te digan un piropo, ¿ya? Nadie me preguntó si quería recibirlo o no. A lo mejor, mira, gracias a Dios o a quien sea, nunca me han dicho nada ofensivo los varones, ¿no? Han sido muy caballeros, ¿ya? Pero independiente de eso, a mí nadie me preguntó si quería recibirlo o no, ¿cierto? No corresponde, porque yo no tengo por qué decirle a alguien que va caminando en la calle que lo encuentro gordo, lo encuentro feo, lo encuentro chico, o que lo encuentro buen mozo. Ese clic, por ejemplo, ¿lo hacen ahora o lo hicieron siempre? No, de un tiempo a esta parte. Sí, o sea, es todo un fenómeno social que se da, porque yo creo que si no, es como una cuestión, es como una bolita de nieve que en alguna parte partió, porque si no hubiese estado, no lo haces tampoco, es difícil, o se demora más. Claro, de repente hay cosas que sola me cuestioné, como por ejemplo cuando era chica, que mi mamá siempre decía que uno se casa había que obedecer al marido y tener los hijos que él quiera. Y yo eso lo encontraba, no me cuadraba, no lo entendía, pero no sabía por qué no lo entendía, ¿me entiendes? Lo encontraba raro, no me gustaba, pero no sabía por qué no me gustaba.
En cambio, cuando tú ya ves todo esto, si haces el análisis, no, pues eso no corresponde porque yo soy una persona que también tengo derecho a decidir. En el caso mío, yo te podría decir que la parte artística, el arte. Porque hay mujeres que yo, por ejemplo, ni siquiera conocía que habían sido pintoras de acá. Porque ahora, recién este año, se expuso, digamos, se hizo una exposición a base de una de las mujeres, digamos, que fue importante aquí en Puerto Montt, y fue una pintora, digamos. Pero yo creo que eso aquí se ve muy poco. Yo diría casi nada en cuanto a la parte del arte. ¿Pero por qué? Porque existen. ¿Cómo? Existen pintoras, existen artistas. Han existido, por eso, ¿Y pero... por qué, no sé, qué pasa con la sociedad puertomontina que no las ha relevado, que no las ha mostrado? Es que esa es una gran pregunta que habría que hacerse a las autoridades, quizás. Pues. ¿Y los pares, esos pares artistas? Los pares artistas generalmente son, como tú lo dices, artistas que son mucho más machistas, diría yo, en el fondo. Generalmente son mucho más los artistas hombres que se puede ver que el artista mujer, digamos, en cuanto a lo que sea pintura. Pero en cuanto al arte como pintura, digamos, la mujer ha sido muy escondida, digamos. Y eso ha sido de siempre, y eso es lo que siempre yo digo en la escuela, donde estoy como alumna ahora, y siempre critico lo mismo, que siempre la mujer ha sido muy rezagada en el hecho de la parte de arte. Cuando tenemos la misma facilidad, las mismas manos, las mismas ideas, la creatividad que los hombres.